Estamos viviendo épocas muy especiales, épocas de estadística, épocas de proyecciones y de datos, muchos datos. Y muchos de nosotros estamos pendientes de lo que pasa, qué está pasando, cómo vamos, qué nos dicen las cifras. Y siempre estamos tomando las decisiones en base a esos datos. Pero son pocos los que utilizan esos datos para fijar una mirada en Dios. Pero lo que te quiero decir hoy es que el número 40 siempre ha sido importante para Dios. Bíblicamente, el número 40 se marcó en la historia de la salvación. El número 40 determinó épocas muy importantes dentro de la historia de la humanidad. Fueron periodos de tiempo donde el Señor habló y muy fuerte a su pueblo. Y el pueblo tuvo que tomar decisiones, y de eso vamos a hablar hoy. En la historia tuvimos que tomar decisiones muy difíciles, en situaciones precarias, de confinamiento y de cuarentena. Uno de esos ejemplos es Noé, que estuvo 40 días y 40 noches en el arca. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 7, que Noé tenía 600 años cuando se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca de Noé sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda la clase de animales salvajes y domésticos. Dice la palabra de Dios que el diluvio cayó sobre la tierra y todo aquel que no estaba dentro del arca pereció. Todo aquel que no puso su confianza en Dios, dice la palabra que creció el agua que cubrió las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, y todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo. Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente. Por lo tanto, queridos hermanos, Noé vivió su cuarentena, y esto lo registra la Biblia. ¿Ustedes se imaginan qué es vivir 40 días y 40 noches en medio de la nada, rodeado de agua, sin saber cuándo vas a tocar a tierra? Noé no paraba de orar y de pedirle al Señor que le muestre esa tierra donde él se iba a quedar. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 6 que Dios lamentó haber creado al hombre. Era tanta, pero tanta su maldad que tuvo que destruirla para que el hombre tome conciencia y vuelva a Dios. También Moisés vivió su cuarentena, y 2 veces. La palabra de Dios menciona, la primera de ellas fue esperando en el monte Sinaí las tablas de Dios, las tablas de los mandamientos. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 18. O en Deuteronomio capítulo 9, versículo del 9 al 12. Pero mientras Moisés estaba en el monte de Sinaí esperando con obediencia a Dios que le muestre las tablas, el pueblo estaba fabricando el becerro de oro. ¿Se acuerdan, verdad? Pues bien, Moisés tuvo que entrar nuevamente en cuarentena para pedirle a Dios perdón por lo que había hecho el pueblo de Israel. Pero esta vez subió al monte solo y tuvo que pasar 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua para pedir a Dios perdón por lo que había hecho el pueblo de Israel. Tanto que la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 9 versículos del 7 al 10 dice: recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de Egipto hasta ahora. Vienes rebelándote contra él constantemente.
Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra, grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. Pero sin embargo, tú te portaste mal. Tú no hiciste lo que debiste hacer, le decía Moisés a su pueblo. Y también hubo otros 40 años por culpa de la desobediencia del pueblo de Israel. Deambuló por el desierto sin poder encontrar la tierra prometida. Se demoró 40 años, y eso que desde Egipto hasta la tierra prometida solamente hay 400 kilómetros. Entonces, el número 40 sigue siendo importante dentro de la historia de la humanidad. El 40 está marcado muy bien en la Biblia como un medio de penitencia, como un medio de reflexión para el hombre. Pero quien nos enseña el real sentido de una cuarentena es Jesús. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Y la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice que Dios condujo a Jesús al desierto. Jesús se quedó en el desierto por 40 días y por 40 noches, orando y escuchando a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿para qué sirve la cuarentena en todo hombre cristiano? Pasarla orando y escuchando a Dios lo que tiene que decir en su vida. Pero Jesús no la tenía fácil, como tampoco la tenemos fácil nosotros. Dice la palabra de Dios que el diablo vino a Jesús e intentó tentarle para que hiciera el mal. Lo tentó al mismo Jesús. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cómo estás viviendo tu cuarentena, tu querido hermano? Con problemas, con dificultades, con ganas de patear el tablero, con ganas de hacer muchas cosas y alejarte de Dios. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué sigue diciendo? Pero Jesús mostró lo que había en su corazón, un corazón dispuesto a obedecer hasta la muerte, al someterse en obediencia a Dios a las tentaciones. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice que Jesús fue tentado sin pecado. Esto quiere decir que la tentación de Jesús no fue simbólica, fue real. Y te quiero decir cómo te debe servir esta cuarentena. ¿Para qué te debe servir? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 1, algo muy interesante. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo. Después de haber pasado esas cuarentenas de ayuno y de oración, él bajó lleno del Espíritu Santo y por lo tanto pudo soportar las tentaciones. Nadie lo pudo tumbar. De igual manera, querido hermano, que esta cuarentena te sirva a ti para estar lleno del Espíritu Santo, que cuando las puertas se abran, cuando tú ya dejes este periodo de prueba, tengas al Espíritu Santo en ti y puedas abatir cualquier tipo de mal, puedas tener la fortaleza que Dios te da, para tener la alegría que todo cristiano debe tener, porque tú estás lleno y a eso debes aspirar, a que en tu corazón se refleje al Dios mismo, que seas imagen y semejanza del Dios vivo. Espero que esta prédica te haya servido y sigue adelante, querido hermano, porque Dios está contigo. Sé valiente en las épocas difíciles, en los tiempos difíciles, que Dios te dará lo que mereces. Que tengan un buen día. No olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir nuestras notificaciones.